Imagina por un momento que tuvieras una visión del futuro, un futuro tan lejano y tan impactante que cambiaría la forma en que vives hoy. Eso es exactamente lo que hizo Isaías. Un hombre de fe, un profeta con una misión divina, que no solo habló de su tiempo, sino de lo que vendría mucho después de su muerte. Isaías fue testigo de la crisis y corrupción de su época, pero lo más sorprendente es que, a través de sus palabras, logró adelantarse a los eventos que marcarían el fin de los tiempos. Hoy quiero invitarte a descubrir las profecías de Isaías sobre el fin del mundo. Nos habla de un juicio global, de un Mesías que reinará con justicia, de un futuro de paz eterna y de una transformación radical del cielo y la tierra. A pesar de los terribles juicios que anuncia, también nos da una razón poderosa para tener esperanza, porque sus visiones no solo traen advertencias, sino promesas de restauración. ¿Qué nos dice Isaías sobre el fin de los tiempos? ¿Cómo nos preparan sus palabras para lo que está por venir? Las profecías de Isaías tienen un poder asombroso para conectar nuestro presente con un futuro más allá de nuestra comprensión. Y es que, aunque estas visiones fueron reveladas hace más de 2700 años, su relevancia para nosotros hoy es innegable. Isaías no solo nos habla de un futuro lejano, sino de cómo ese futuro transformará todo lo que conocemos. Así que acompáñame en este recorrido, donde desvelaremos las profundidades de lo que Isaías nos dejó, y cómo su mensaje nos invita a reflexionar sobre el camino hacia el final de los tiempos. Pero antes de comenzar a explorar esas profecías, es importante entender quién fue Isaías y qué lo hizo tan especial. ¿Qué hizo que sus palabras cruzaran tanto tiempo y aún hoy sigan resonando? Permíteme contarte un poco más sobre él. Isaías no era solo un hombre de su tiempo, era un hombre con una misión divina que trascendía las fronteras de la historia. Nació alrededor del 740 AC en el reino de Judá, en una época marcada por la inestabilidad política y la decadencia moral. El reino estaba a punto de enfrentarse a una grave amenaza, el imperio asirio, cuyo poder se extendía por todo el Medio Oriente. En medio de esta crisis, Isaías se levantó como profeta, un hombre elegido por Dios para traer mensajes de juicio y esperanza, de advertencia y restauración. Lo que hace a Isaías tan especial es su capacidad para ver más allá de su tiempo. Mientras otros profetas hablaban principalmente de su presente, Isaías tuvo la visión de un futuro que iba mucho más allá de la destrucción y la restauración de Judá. A través de sus ojos, podemos ver la caída de imperios, el juicio de las naciones, y lo más sorprendente, el advenimiento de un Mesías que cambiaría el destino de la humanidad. Isaías no solo predijo el fin de su propio pueblo, sino que ofreció una visión más amplia de cómo Dios intervendría en la historia humana. Pero no solo fue un profeta que hablaba del futuro lejano. También era un hombre que confrontaba a los reyes y líderes de su tiempo, llamándolos a arrepentirse y a buscar la justicia. En una época donde la corrupción reinaba, Isaías fue un faro de luz que no temía desafiar a aquellos en el poder. Sus palabras, aunque duras, contenían un mensaje de misericordia y redención para aquellos que se volvieran a Dios. Entonces, ¿qué hacía tan especial a Isaías? Su visión de un futuro glorioso que vendría con el juicio de Dios y la restauración de todas las cosas. Nos dejó un legado que no solo refleja su tiempo, sino que, como veremos, nos habla a todos nosotros, hoy, aquí y ahora. Pero, para entender mejor su mensaje, necesitamos ver cómo sus profecías no solo se refieren a su tiempo, sino también a un futuro que aún nos espera. Imagina por un momento un mundo sin guerras, sin conflictos, sin injusticias. Un lugar donde las naciones no luchan entre sí, sino que se unen en armonía, buscando la paz. Aunque esto parece un sueño lejano, Isaías nos ofrece una visión asombrosa de cómo será el fin de los tiempos. En Isaías 2, el profeta nos habla de un futuro en el que el juicio de Dios pone fin a la violencia, no solo en su tiempo, sino en todo el mundo. En estos versículos, Isaías nos dice que en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y se elevará sobre los collados, y todas las naciones acudirán a él. Isaías visualiza un escenario en el que todas las naciones se reunirán para adorar a Dios, dejando atrás la guerra y el odio. En lugar de seguir sus propios caminos, los pueblos se someterán a la voluntad de Dios, y esa es la clave para entender lo que está ocurriendo. El juicio de Dios traerá una paz definitiva. El Señor juzgará entre las naciones, nos dice Isaías, y corregirá a muchos pueblos. En este juicio, las armas de guerra serán destruidas, y en lugar de espadas y lanzas, cosecharán sus espadas en rejas de arado. ¡Qué imagen tan poderosa! Las herramientas de destrucción serán transformadas en herramientas de vida. Las naciones no aprenderán más la guerra, sino que vivirán bajo la guía de Dios.
Este futuro pintado por Isaías no solo nos habla de un cambio político o militar, sino de una transformación interna en los corazones de las personas. Ya no habrá odio ni violencia, porque todos reconocerán a Dios como su Rey justo. Isaías nos promete un futuro donde la humanidad finalmente vivirá en paz, libre de los ciclos destructivos que han marcado nuestra historia. Pero esta visión de paz solo será posible a través del juicio divino. Dios debe juzgar al mundo para que esa paz pueda ser instaurada. Es un mensaje de esperanza, pero también de advertencia. Mientras el juicio es inevitable, la promesa de restauración es aún más poderosa. La paz será la recompensa final para aquellos que busquen la justicia y la verdad. Ahora, te invito a hacer un giro más profundo en las palabras de Isaías, adentrándonos en un juicio que va más allá de las naciones humanas. En Isaías 24, el profeta nos lleva a un escenario mucho más amplio, uno en el que no solo se juzga a las personas, sino a toda la creación. Este capítulo describe un juicio cósmico sobre la tierra misma, donde todo lo que ha sido corrompido por el pecado será destruido y purificado. Isaías comienza diciendo: «He aquí, el Señor vacía la tierra y la despoja, la trastorna su faz, y dispersa a sus moradores». Este es un juicio que afecta a todo el planeta. No se trata solo de las personas o de las naciones, sino que la tierra misma sufrirá las consecuencias del pecado. En un acto divino de justicia, Dios purgará todo lo que ha sido manchado por la corrupción, y la creación misma será transformada. Y será como el pueblo, así el sacerdote, como el siervo, así su amo, como la señora, así la criada, como el comprador, así el vendedor, nos dice Isaías. Aquí vemos que el juicio no distingue entre ricos y pobres, entre reyes o siervos. Todos estarán sujetos al juicio de Dios. No importa su estatus, porque el pecado ha alcanzado a toda la humanidad y el juicio será universal. Pero la imagen que Isaías nos da no es solo de destrucción. Después de esta purificación, la tierra será restaurada. Como un terreno que ha sido limpiado y sembrado nuevamente, habrá una renovación. Sin embargo, esa renovación solo será posible a través de un juicio severo y necesario. El pecado, la injusticia y la violencia deben ser erradicados antes de que se pueda restaurar el orden divino. Lo que Isaías nos está mostrando aquí es un evento cósmico, el fin de la corrupción no solo en los humanos, sino también en el mismo mundo físico que habitamos. Toda la creación está conectada, y el pecado de la humanidad ha afectado a la tierra misma. Esta es una llamada de atención para nosotros, porque nos recuerda que el juicio de Dios es serio y completo. Nada escapa a su mirada, y todo será purificado. Pero en medio de esta advertencia severa, Isaías también nos deja una esperanza: la tierra será restaurada. Después del juicio, lo que será transformado será mucho más glorioso que lo que conocemos ahora. Y este proceso de restauración está ligado al advenimiento de un futuro que Isaías describió en otras visiones, un futuro en el que el Mesías traerá paz, justicia y una creación renovada. Ahora, después de haber visto el juicio y la transformación que Isaías predice para el fin de los tiempos, es el momento de hablar de la esperanza que emerge en medio de esa destrucción. En Isaías 9, 6-7, encontramos uno de los pasajes más poderosos y esperanzadores de toda la Biblia, un mensaje que nos habla directamente de la venida de un Salvador, el Mesías, que instaurará un reino de paz y justicia eterno. Isaías escribe: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Y se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Estas palabras nos transportan a la promesa de un líder divino, un niño que, al nacer, traerá consigo un reino de paz eterna. Aunque Isaías estaba escribiendo miles de años antes del nacimiento de Jesús, sus palabras tienen un significado profundo que se cumple perfectamente en la persona de Cristo. Lo increíble de esta profecía es que Isaías describe al Mesías no solo como un líder humano, sino como Dios mismo en forma de niño. Este niño no solo gobernará con sabiduría, sino que su gobierno traerá la verdadera paz, una paz que no será alcanzada a través de tratados o acuerdos, sino a través de un reinado justo y perfecto. Este Mesías será el Dios fuerte, el Padre eterno que traerá un reino sin fin, un reino donde la justicia y la rectitud prevalecerán. Isaías nos da una visión clara de lo que este reino será. No tendrá fin el aumento de su gobierno ni de la paz. Este reinado no será temporal, como los gobiernos humanos, sino eterno. Isaías nos muestra un futuro donde el mal será erradicado y el reino de Dios reinará para siempre. Y lo más asombroso es que este reino comienza con el nacimiento de un niño. Un niño que, en su humilde llegada a la tierra, cambiará el curso de la historia y establecerá una paz que trascenderá todas las fronteras. Este es el mensaje central de Isaías. A pesar de la violencia,
el juicio y la destrucción que se avecinan, la esperanza radica en la venida de un Mesías que traerá la verdadera paz. Este niño será el Salvador que traerá restauración no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Y mientras Isaías nos lleva a esta visión de esperanza, también nos prepara para la transformación total que ocurrirá bajo el reinado de este Mesías. A medida que seguimos explorando las profecías de Isaías, veremos cómo este Mesías, el Príncipe de Paz, será la clave para entender la restauración completa de la tierra y de la humanidad. Pero antes de llegar a esa restauración final, Isaías nos da una visión aún más detallada de cómo este Mesías traerá paz al mundo, en su reinado perfecto de justicia y sabiduría. ¿Te gustaría saber cómo será ese reino? Sigue conmigo, porque lo mejor está por venir. Ahora que hemos visto la maravillosa promesa de un Mesías que traerá paz eterna, Isaías nos da más detalles sobre cómo será este reino bajo su gobierno. En Isaías 11, el profeta describe a un líder perfecto, lleno de sabiduría y justicia, que gobernará no solo con poder, sino con compasión y rectitud. Este capítulo nos da una visión clara del tipo de reinado que establecerá el Mesías, un reinado completamente diferente a cualquier gobierno humano. Isaías comienza describiendo al Mesías como una ramita que brotará del tronco de Jesé, el padre del rey David. Este símbolo nos recuerda que, aunque el reino de David parecía estar a punto de desaparecer, de este tronco seco surgirá una nueva vida, un líder que restaurará el reino y traerá justicia. Isaías continúa diciendo que el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esta descripción muestra que el Mesías no gobernará con su propia fuerza, sino con el poder y la dirección del Espíritu de Dios, lo que le otorgará la sabiduría perfecta para gobernar con justicia. Este rey no será como los gobernantes humanos que a menudo se ven corrompidos por el poder. Isaías dice que él juzgará con justicia a los pobres, y decidirá con equidad por los mansos de la tierra. Este es un mensaje de esperanza para los oprimidos y marginados. En el reino del Mesías, no habrá injusticia ni discriminación. Los pobres, los débiles, los marginados serán tratados con equidad y justicia. Será un gobierno donde la corrupción no tendrá cabida y donde la justicia divina prevalecerá. Lo que es aún más impresionante es que Isaías describe cómo la paz reinará en la creación misma. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, dice el profeta. Este es un mundo completamente transformado, donde incluso los animales, que tradicionalmente se ven como enemigos naturales, vivirán en armonía. Esto refleja no solo la restauración social y política, sino también la restauración de la creación misma. El pecado ha distorsionado el orden natural, pero bajo el reinado del Mesías, todo será restaurado a su estado perfecto. Este reino de paz no es solo un sueño idealizado, sino una realidad que Isaías promete. En él, el Mesías ejercerá justicia perfecta, no solo sobre los seres humanos, sino sobre toda la creación. Esta visión de un futuro donde la violencia y el caos son reemplazados por la armonía y la justicia es la culminación de la esperanza que Isaías ofrece a todos aquellos que sufren bajo la opresión y la injusticia. Con esta visión de un reinado justo, Isaías nos prepara para un futuro en el que no solo los seres humanos, sino todo el universo será restaurado. Pero aún hay más por descubrir. Isaías también habla de cómo, al final de los tiempos, el pueblo de Dios será reunido y restaurado, y como todas las naciones vendrán a adorar al Mesías. Ahora que hemos explorado la maravillosa visión de un reino de paz bajo el Mesías, Isaías nos lleva a un lugar especial, Jerusalén. En Isaías 60, el profeta nos da una visión poderosa de la ciudad de Dios, no como la Jerusalén de su tiempo, llena de corrupción y sufrimiento, sino como una Jerusalén glorificada y restaurada en el futuro. Esta es la ciudad que será el centro del reino del Mesías, un lugar donde la presencia de Dios reinará con todo su esplendor. Isaías comienza con una invitación: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La oscuridad del pecado y la desesperanza que cubría a Jerusalén será reemplazada por la gloria brillante de la presencia de Dios. No será solo una luz física, sino una luz espiritual que iluminará toda la ciudad y todo el mundo. La oscuridad, tanto espiritual como física, será erradicada por la gloria de Dios, y Jerusalén será transformada en un faro de esperanza para todas las naciones. El profeta describe cómo las naciones del mundo, que antes habían sido enemigas o indiferentes, vendrán a Jerusalén buscando la luz de Dios. A ti vendrán las riquezas de las naciones, dice Isaías, y los reyes se inclinarán ante ti. Este es un mundo en el que no solo Jerusalén será restaurada, sino que todas las naciones reconocerán su grandeza y se someterán al gobierno de Dios.
Isaías ve un futuro en el que Jerusalén será el centro espiritual y político del mundo, y las naciones acudirán a ella en busca de sabiduría y dirección. Lo impresionante de esta visión es que no solo Jerusalén será restaurada, sino que también será transformada. Tus muros serán salvación, y tus puertas, alabanza, nos dice Isaías. La ciudad será segura y protegida, no por muros humanos, sino por la salvación misma de Dios. Y sus puertas, en lugar de ser lugares de conflicto, serán lugares de alabanza y adoración. Este pasaje también nos muestra un mundo donde ya no habrá más violencia ni opresión. Las antiguas enemistades y disputas entre las naciones serán sanadas. Isaías profetiza que la violencia no oirás más en tu tierra, ni devastación ni quebrantamiento en tus confines. En el futuro glorioso de Jerusalén, la paz será absoluta, y todo estará bajo el gobierno justo del Mesías. La glorificación de Jerusalén que Isaías describe no solo es una restauración física de la ciudad, sino una transformación espiritual profunda. Es un lugar donde la presencia de Dios será evidente para todos, y donde todos los pueblos de la tierra vivirán en paz y unidad bajo su luz. Con esta visión de Jerusalén restaurada y glorificada, Isaías nos da una perspectiva más amplia de cómo el reino del Mesías transformará no solo la humanidad, sino también el lugar donde Dios habitará con su pueblo. Sin embargo, esta es solo una parte del gran panorama de restauración que Isaías ve. En su visión, no solo Jerusalén será restaurada, sino que toda la creación experimentará una transformación total. Y en esa transformación, la humanidad encontrará finalmente su hogar en la presencia de Dios. En el corazón de las profecías de Isaías, encontramos una de las visiones más poderosas y transformadoras, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías 65 y 66 nos presentan el clímax de toda su visión profética, una restauración tan profunda que no solo afecta a los seres humanos, sino a toda la creación. Después del juicio y la purificación, Dios traerá una transformación radical, un nuevo orden donde todo lo viejo será desechado y reemplazado por lo que es eterno y perfecto. Leemos: He aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y no habrá más memoria de la primera, ni vendrán al pensamiento. Esta es una promesa que resuena en todo el mensaje de Isaías. El antiguo orden de cosas, lleno de sufrimiento, pecado y muerte, será completamente erradicado. Lo que Isaías está anunciando es un futuro donde todo lo que conocemos, lo bueno y lo malo, se desvanecerá, dejando espacio para una nueva creación, sin el dolor y la injusticia que han marcado nuestra historia. Isaías pinta un cuadro vívido de cómo será este nuevo mundo. En este lugar, no habrá más llanto ni dolor, ni tristeza por la muerte. La voz de llanto no se oirá más en ella, ni voz de clamor. Imagínate por un momento un lugar donde el sufrimiento humano haya sido completamente erradicado, donde las cicatrices del pasado ya no afecten a nadie. Aquí, la vida será completamente renovada. Isaías describe cómo las personas disfrutarán de una vida larga, sin la amenaza de la muerte prematura o la calamidad. El lobo y el cordero se apacentarán juntos, simbolizando que incluso las relaciones más destructivas serán restauradas a una paz profunda. Este nuevo cielo y nueva tierra no es solo una mejora de lo que conocemos. Es una creación completamente nueva. Los antiguos cielos y la tierra, que han sido contaminados por el pecado y la corrupción, darán paso a una creación restaurada donde la justicia, la paz y la belleza de Dios dominarán. Todo será purificado y restaurado a su propósito original. En Isaías 66, la profecía se intensifica al mostrarnos cómo todo esto será parte de la venida del reino de Dios, un reino donde los pueblos de todas las naciones serán reunidos para adorarlo. No solo habrá un cambio físico y social, sino un cambio espiritual en el que la humanidad se alineará completamente con la voluntad de Dios. Isaías describe cómo los que han sido fieles a Dios serán parte de esta nueva creación, mientras que los que se han rebelado serán separados. Es una clara división entre los que han aceptado la restauración de Dios y aquellos que han rechazado su gracia. Esta visión de Isaías 65 a 66 nos invita a mirar más allá de la oscuridad presente y a encontrar esperanza en un futuro glorioso donde Dios hará nuevas todas las cosas. La nueva creación es el telón de fondo de la victoria de Dios sobre el mal, un lugar donde finalmente viviremos en comunión plena con Él, sin la interferencia del pecado, la muerte o el sufrimiento. Después de haber hablado de la restauración, la paz y la transformación que Isaías promete para la creación, llegamos a un punto crucial en la historia, la batalla final entre el bien y el mal. En Isaías 27, el profeta nos presenta una imagen poderosa de cómo, al final de los tiempos, el mal será derrotado para siempre. Esta lucha no solo es una confrontación entre las naciones o los seres humanos,
Es una lucha cósmica entre el poder de Dios y las fuerzas del caos, representadas por figuras como Leviatán, un monstruo marino que simboliza las fuerzas del mal y la oscuridad. Isaías comienza el capítulo describiendo cómo Dios castigará a Leviatán, el ser escurridizo que representa el mal que se ha infiltrado en la creación. En aquel día, el Señor castigará con su espada, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente escurridiza, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. Aquí, Isaías nos habla de una victoria final sobre el mal, personificado en Leviatán, quien se ha opuesto a los planes divinos desde los orígenes del mundo. Leviatán no es solo un ser mitológico, es un símbolo del caos, la destrucción y la rebelión que han marcado la historia de la humanidad. Este monstruo representa a las fuerzas que han causado sufrimiento, injusticia y corrupción. En el contexto de Isaías, el mal se ve como algo que ha gobernado sobre las naciones y ha llevado a la humanidad a la ruina. Pero el mensaje es claro: Dios, con su poder absoluto, vencerá al mal de una vez por todas. El profeta también describe un tiempo de purificación y restauración que seguirá a la derrota de Leviatán. En aquel día, se cantará de nuevo la viña de vino. Isaías 27:2. Este versículo habla de la restauración de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo, después de la derrota del mal. Será un tiempo de abundancia y alegría, donde la tierra y la humanidad experimentarán la bendición y la paz de Dios. El caos y la maldad habrán sido erradicados, y en su lugar, la creación será restaurada en su propósito original. La lucha final entre el bien y el mal es un tema recurrente en las Escrituras, y en Isaías 27, esta batalla se resuelve con la victoria definitiva de Dios. No es una lucha que quede en empate, sino una victoria clara y total para el bien. Dios es el vencedor absoluto, y las fuerzas del mal serán finalmente derrotadas. Esta visión nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer dominante en el presente, su derrota ya está asegurada. Este pasaje de Isaías es un llamado a la esperanza para todos los que sufren bajo la opresión del mal en el mundo. Aunque hoy vemos las huellas del pecado y la injusticia, Isaías nos asegura que llegará un día en que todo será restaurado, cuando la batalla final haya terminado y Dios reine de manera plena y definitiva. Al llegar al final de nuestro viaje a través de las profecías de Isaías, podemos ver un panorama claro y transformador del futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Desde el juicio divino que purificará a la tierra hasta la glorificación de Jerusalén, pasando por la victoria final del Mesías, la restauración de la creación y la derrota definitiva del mal, el mensaje central de Isaías es claro: la victoria de Dios es segura. Isaías nos ha mostrado un futuro de paz y justicia, donde el mal será erradicado y todo será restaurado bajo el gobierno del Mesías. Nos ha dado una esperanza inmensa, una promesa de un nuevo cielo y nueva tierra donde el sufrimiento, el dolor y la muerte no tendrán lugar. En medio de las dificultades y los desafíos del presente, estas visiones de Isaías nos llaman a mantener la esperanza, recordándonos que, aunque el mundo pueda parecer caótico y lleno de oscuridad, hay un futuro glorioso preparado por Dios. Pero, además de darnos esperanza, las profecías de Isaías también nos llaman a estar preparados. El juicio que Isaías predice es inminente, y nadie puede escapar de la purificación que vendrá con la intervención de Dios. El mensaje de Isaías no es solo sobre lo que sucederá, sino también sobre cómo debemos vivir mientras esperamos ese futuro. La preparación es clave. Isaías nos insta a arrepentirnos, a vivir con justicia y a buscar la paz que solo puede venir de Dios. Al hacerlo, seremos parte de la restauración y la paz que se manifestarán cuando el Mesías regrese. Al igual que el pueblo de Isaías, nosotros también debemos estar alertas y atentos, viviendo en esperanza y con un sentido de urgencia. El llamado es a estar listos para ese momento en que todo será restaurado y todo lo malo será erradicado. Este futuro, aunque lejano, debe motivarnos a vivir de manera justa, amorosa y fiel. Debemos reflexionar sobre el poder del juicio de Dios y cómo, a través de la fe en el Mesías, podemos formar parte de ese reino glorioso. Así que, al mirar las profecías de Isaías, no solo vemos un futuro lleno de esperanza, sino también una invitación a cambiar nuestra vida aquí y ahora. En medio de las dificultades del mundo, recordemos que la victoria de Dios es segura, y que ese día en el que todo será restaurado y renovado está más cerca de lo que creemos. El juicio que Isaías predice también es una oportunidad de salvación para todos los que se arrepienten y buscan la paz de Dios. Que las profecías de Isaías nos fortalezcan, nos den esperanza y nos impulsen a vivir de manera fiel mientras esperamos el regreso del Mesías y la renovación de toda la creación. Que vivamos con los ojos puestos en ese futuro glorioso, preparados para recibirlo con alegría y esperanza.